Si convertimos Cantabria en un parque temático para la gente que viene a visitarnos unas semanas al año, quienes vamos a salir perjudicados somos la gente que vivimos aquí, que no podemos acceder a una vivienda, no podemos utilizar ni disfrutar de nuestros espacios naturales. Pensamos que hay que evitar la masificación de espacios, hay que evitar la degradación que produce. Sin embargo, el Gobierno de Cantabria no pone en marcha políticas para tratar de limitar esa degradación, sino que lo que se busca es siempre atraer más y más, haciendo columpios, atracciones turísticas por todas partes, miradores, teleféricos, sino que el Gobierno de Cantabria tiene la responsabilidad de dinamizar otros sectores productivos que tienen y que atraviesan problemas más graves. Tenemos el caso de la industria de Cantabria. El Partido Popular y Vox comparten mucho espacio, yo creo que comparten mucho espacio, sobre todo los dirigentes del Partido Popular de Cantabria y una parte de los dirigentes del Partido Popular de Cantabria que yo creo que están más con la cabeza en el espacio de Vox que con la cabeza en el espacio del PP, intentando contentar a ese sector con cosas que suenan como un poco a las políticas de Trump. Venimos de montar un partido con nada, con nuestras ideas y nuestros propios medios, y una persona normal y corriente de Cantabria que quiere cambiar las cosas y que quiere que su tierra tenga futuro y que cree en otro proyecto político, otro modelo político y económico para Cantabria. Pues cuéntanos un poco qué os llevó a fundar el Partido Cantabristas. Bueno, pues cuando surge el partido en 2018, la gente que lo formamos pues no nos sentíamos identificados con el panorama político que había en ese momento en Cantabria. Pensamos que hacía falta un proyecto que planteara las cosas de una forma diferente, que hiciera cosas diferentes y que tuviera su raíz en Cantabria. Construir un espacio político que pudiera ser estable y que pudiera perdurar a lo largo del tiempo. Hay que entender que veníamos de un ciclo político que había sido de crecimiento explosivo de marcas que venían de Madrid, que habían tenido resultados muy buenos, pero que luego se estaban enfrentando a crisis muy grandes, ¿no? Y lo que buscábamos era generar un proyecto que pudiera tener permanencia y que hiciera las cosas de una manera, bueno, que consideramos que podía ser más rigurosa y más seria y más con visión a largo plazo. Y fue quizá uno de los motivos que nos llevó a hacerlo. Sí. ¿Qué balance haces de estos años desde 2018? Pues años muy intensos, que hemos aprendido muchas cosas, hemos disfrutado del proceso y también pues que hemos trabajado mucho, ¿no? Y el balance es positivo, porque claro, venimos de montar un partido con nada, con nuestras ideas y nuestros propios medios, y ahora pues empezamos a tener la posibilidad de hacer las cosas con un poco más de medios, con más apoyo, con más gente que sigue lo que hacemos, que lo apoya, y eso es importante. Al final, cuando ves un proyecto crecer desde el inicio, pues hoy es algo especial también. Y en ese sentido estamos contentas en estos momentos. Sí. Y fuera de la política, ¿quién es Paulo Lobete? Pues ahora mismo un trabajador del Gobierno de Cantabria, que trabaja en la Escuela de Adultos de Torlavega, yo estudié Sociología, y una persona normal y corriente de Cantabria que quiere cambiar las cosas y que quiere que su tierra tenga futuro y que cree en otro proyecto político, otro modelo político y económico para Cantabria, diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Simplemente eso. Porque tú, ¿cómo definirías el posicionamiento político de Cantabristas? Pues Cantabristas es un partido que tiene como elemento fundamental la defensa de Cantabria. Eso implica, desde nuestra posición, la defensa del territorio, la defensa de los intereses de los cántabros y cántabras por encima de intereses particulares, intereses privados. Es un partido que está en el espectro político de la izquierda, yo creo que es algo que tampoco a nadie se le escapa. Y defendemos eso, ¿no? Un modelo que promueva los servicios públicos, que promueva políticas en favor de la igualdad social, de la redistribución de la riqueza, hacia un modelo económico que consideramos que tiene que adoptar Cantabria, que sea acorde con el futuro que merece, ¿no? Dejando atrás el modelo del hormigón, el modelo del cemento, el modelo del desarrollismo que hemos vivido en estas últimas décadas, que pensamos que nos ha llevado a un lugar peor del que estábamos, y lo vemos, por ejemplo, con la cuestión de la masificación turística, donde hemos sido especialmente críticos y especialmente críticas, porque pensamos que el turismo como elemento de la economía que es importante y que va a seguir siendo importante siempre en Cantabria, tiene que servir para que los cántabros y cántabras vivamos mejor y no para que los cántabros y cántabras vivamos peor. Y yo creo que se ha extendido en Cantabria una visión que nosotros compartimos de que en muchos sentidos este modelo pues hace que vivamos peor en lugar de beneficiarnos, y también es otro de los elementos principales que estamos defendiendo. Porque bueno, habéis tenido ya muchos llenazos en manifestaciones como la de Loredo, y bueno, con este macroproyecto urbanístico como es el de Loredo, ¿qué representa para vosotros? Bueno, aquello representó, pues no sé, una bandera, ¿no? Una bandera que defender dentro de un problema que tiene Cantabria, que es general, que sucede en Loredo, pero que sucede en muchos lugares, que es el desarrollo urbanístico, que viene aparejado con la turistificación, con la desregulación del suelo,
Y en Loredo pues encontramos uno de esos ejemplos, uno de esos casos en los que yo creo que la gente pues encuentra la fuente de su indignación, ¿no? Y ve que realmente no se puede avanzar en esa senda. Zonas que ya están masificadas, que ya están con desarrollos urbanísticos muy agresivos, que han estropeado el entorno, que se masifican completamente en verano, pues no necesitan más construcción, más hormigón, más urbanizaciones de lujo, sino que necesitan otro tipo de cosas. En aquel momento consideramos que era el momento de salir a la calle, de defender en la calle este modelo que venimos defendiendo desde posicionamientos políticos, y nos encontramos pues con cierta sorpresa de ver que con nosotros y nosotras salían miles de personas a la calle también que defendían eso, ¿no? Yo creo que mucha gente, cuando vio esa imagen de Loredo, entendió que lo que Cantabristas defiende pues no lo defiendo yo, lo defiende, o defendemos los que podemos estar en esta organización nada más, sino que representa el sentir de miles de personas en Cantabria, que están alineadas con lo que Cantabristas está defendiendo y ven que representa algo más, ¿no? Porque, ¿qué es lo que defendéis en cuanto a este sentido? Bueno, en ese sentido defendemos, por una parte, la ordenación y regulación del turismo. Pensamos que hay que evitar la masificación de espacios, hay que evitar la degradación que produce. Tenemos el ejemplo reciente que ha salido en noticias con el bosque de secuoyas de Cabezón, ¿no? Donde tenemos miles de personas que lo visitan todo el año, o en un entorno que se está degradando visiblemente, que sin embargo el Gobierno de Cantabria no pone en marcha políticas para tratar de limitar esa degradación, sino que lo que se busca es siempre atraer más y más. En ese sentido, también pensamos que las políticas públicas no tienen que ir encaminadas siempre a la atracción de más y más turismo, haciendo columpios, atracciones turísticas por todas partes, miradores, teleféricos, sino que el Gobierno de Cantabria tiene la responsabilidad de dinamizar otros sectores productivos que tienen y que atraviesan problemas más graves. Tenemos el caso de la industria de Cantabria, por ejemplo, que pensamos que merece mucho más el impulso y la orientación por parte de las instituciones públicas para salir adelante, ¿no? Por lo tanto, regulación del turismo, una economía diversificada, en que el turismo no sea el único pilar del desarrollo de Cantabria. Creemos que tenemos que ir a otra cosa, y en materia de ordenación del territorio, que para nosotros es algo fundamental, defendemos que se haga un plan de ordenación territorial y que se delimite y establezca claramente qué suelos sirven para construir y qué suelos no sirven para construir, porque lo que tenemos en Cantabria es una liberalización del suelo encubierta, en la que se está permitiendo que cualquier suelo que toda la vida ha sido para uso agrícola, para uso ganadero, sea un suelo en el que se puede construir, y creemos que eso está generando una burbuja que a largo plazo pues nos va a estallar, y que ya en el corto plazo vemos que nos está perjudicando. Has hablado también de todas estas ideas del teleférico, columpios, etcétera. Desde el Gobierno de Cantabria se defiende como una oportunidad para fijar la población y conectar territorios. ¿Qué planteáis vosotros? Bueno, que ya estamos viendo que no es así, porque en realidad se llevan muchos años invirtiendo en cachivaches turísticos de este tipo y población no fija. Yo creo que lo que la gente se tendría que preguntar es por qué, cuando llegan fondos europeos para sostenibilidad turística, se destinan, por ejemplo, a instalar muñecos de animales del Pleistoceno en un monte, en Cantabria. ¿Qué sostenibilidad turística genera eso? Yo creo que tenemos que ir hacia políticas que tengan un poco más de profundidad y un poco más estructurales, y en vez de despilfarrar en este tipo de ocurrencias que realmente pensamos que no benefician a prácticamente nadie, pues que se tiene que apostar verdaderamente por la sostenibilidad turística, porque la sostenibilidad significa que a lo largo del tiempo se pueda mantener la actividad, y para eso tiene que no haber degradación y tiene que ser compatible con la vida de quienes vivimos aquí. Si convertimos Cantabria en un parque temático para la gente que viene a visitarnos unas semanas al año, quienes vamos a salir perjudicados somos la gente que vivimos aquí, que no podemos acceder a una vivienda, no podemos utilizar ni disfrutar de nuestros espacios naturales, y esta realidad no es una realidad, en mi opinión, que invente Cantabristas, sino que es una realidad tangible que ya estamos viendo en Cantabria, como en muchas ocasiones pues este modelo nos perjudica. Porque también llevándolo al punto de la carretera que quieren construir de Potes a Reynosa, también habéis sido muy críticos en cuanto a esta obra. ¿Y no lo veis como una unión entre dos comarcas que están muy distantes aquí en Cantabria y son, yo diría, las dos más despobladas de aquí de Cantabria? Bueno, lo que pensamos es que la carretera no tiene una orientación o no busca unir, y que de alguna manera se utilizan argumentos que desde nuestro punto de vista no son válidos para justificar una obra que lo que busca es conectar Liébana con la autovía a Madrid. No busca conectar Campo y Liébana, porque ni Campo ni Liébana han reclamado esa conexión, ni la han tenido históricamente nunca. Es cierto que se puede llegar de un lugar a otro y que la carretera podría ahorrar un tiempo que desde nuestro punto de vista ni siquiera merecería
la pena en relación al impacto que tiene. El problema que tiene esa carretera en parte también es un problema técnico, que pasa por zonas que tienen protección, que son zonas Red Natura, que tienen protección a nivel de Cantabria, de España y a nivel europeo, y que no admiten una obra de esas características, con viaductos, con túneles como los que querrían hacer. Por otra parte, pensamos que es una obra que no se puede hacer a nivel de financiación, porque exigiría una inversión de una cantidad de millones de euros que Cantabria, desde luego, no va a poder invertir en una obra de esas características, y lo que pensamos es que se tiene que dejar de vender humo e intentar dejar de vender una especie de esperanza de que una carretera va a solucionar problemas que son mucho más profundos. Porque, fíjate, el consejero ponía un ejemplo que a mí me parece un poco lamentable, de una persona que vive en el Valle de Poblaciones y necesita bajar al Hospital Tres Mares de Reynosa. Y decía, no, es que claro, si lo planteas desde la lógica de una persona que tiene que bajar, ¿quién se va a oponer a que pueda llegar al hospital? El problema es que si es una intervención urgente o algo urgente, tiene un problema, porque incluso con la carretera va a tardar bastante tiempo en llegar al Hospital Tres Mares, más de 3/4 de hora. Espero que no sea una urgencia, porque va a tener un problema ya de base. Espero que no sea invierno, porque tampoco podría utilizar una carretera que transcurre por zonas de alta montaña. Y espero que cuando llegue al Hospital Tres Mares tenga médico, porque ahora mismo no lo tiene. Entonces, fíjate, una cuestión que en realidad tiene problemas que se pueden solucionar de una manera más clara, con médicos en el Tres Mares, con un consultorio en poblaciones que funcione, y que es mucho más barato tener un consultorio que funcione en poblaciones con un médico, con un enfermero, con una enfermera, con una médica, que construir una carretera de 200, 300 o 400 millones de euros, que es lo que nos están vendiendo con esto. Por eso, desde nuestra lógica, desde nuestra óptica, pensamos que es una carretera que tiene una finalidad turística, que es la finalidad de conectar Liébana con la autovía y que busca, en definitiva, masificar Liébana, masificar más Liébana, porque Liébana pensamos que ya tiene una afluencia turística notable y que no es una de las prioridades, por lo menos desde nuestro punto de vista, aumentar esa afluencia turística, sino en todo caso mejorar la manera en que esa afluencia turística pues, se conecta con el entorno y está en el entorno. Porque el teleférico de la Vega de Pas también creéis que lo que va a hacer es degradar la población también que habita ahí, que es como muy singular de Cantabria, de toda la zona del Pas y así. Bueno, el teleférico de Vega de Pas, que ya está, pues, está en la sombra empezando, ¿no? Sí, está empezando ese proceso que nosotros estamos siguiendo con interés. El teleférico de Vega de Pas, además de degradación del entorno, desde nuestro punto de vista es que se trata de un negocio muy lucrativo para alguien, pero no para la mayoría de la gente. Estamos hablando de unos remontes, porque en su momento se habló del teleférico de Castro-Valera, pero ya no es el teleférico de Castro-Valera, son unos remontes que llegan hasta un monte que está cerca, hace como una parada, baja en un aparcamiento, entonces lo que no vemos es el beneficio de la obra. Vemos degradación ambiental en un paisaje único, como es el paisaje de los valles pasiegos. Paisaje que, por cierto, cuando la cuestión eólica se puso de relevancia y se puso en valor para no meter eólicos, sin embargo, para meter el teleférico parece que no hay problema. Aumentar el tráfico en zonas que no están preparadas para ello y pensar que eso va a dejar algún tipo de beneficio. Pensamos que el beneficio es para el promotor y el que gestione el teleférico, básicamente. Tenemos muchas dudas de que ese proyecto tenga un interés que vaya más allá y también tenemos dudas de que sea viable llevarlo a cabo, también porque tiene algunos problemas en la tramitación, porque también está en zonas sensibles ambientalmente. Y en cuanto también a la energía eólica, que por esa zona también se va a poner en marcha, o ya se ha puesto en marcha el proyecto del escudo. ¿Cuál es la opinión de cantabristas ante la energía eólica aquí en Cantabria? Bueno, pensamos que el despliegue de la energía eólica en Cantabria se ha hecho poniendo el carro por delante de los bueyes, o sea, han sido las empresas eléctricas, las grandes empresas, las que han determinado qué potencia se quería instalar, en qué lugares se quería instalar, y el gobierno de Cantabria ha favorecido y está favoreciendo que muchos de estos proyectos salgan adelante sin garantías. Y desde nuestro punto de vista, el orden de los factores es fundamental. Cantabria tiene que tener ordenación territorial, lo comentaba antes, con un plan de ordenación del territorio, y en ese plan de ordenación del territorio se tendrá que establecer qué tipo de energía se van a implantar y dónde, y qué potencia se va a necesitar. También tiene que tener una coherencia con un plan energético. Lo que no puede ser es que sean las empresas las que a la carta vayan definiendo los lugares donde se realiza esto y que se haga sin garantías ambientales, porque el problema que vemos en el despliegue eólico es que está haciendo a toda prisa, a todo correr, defendiendo intereses que no son los intereses de la mayoría de la población y degradando espacios, pues al final sin beneficiar a nadie, porque una cosa que se tendría que preguntar también la gente es hasta qué punto los pueblos, las localidades que están afectadas por polígonos eólicos ven algún tipo de beneficio a cambio de haber vendido o de haber entregado, más bien porque no han vendido, porque no han obtenido nada por ello,
haber entregado a las grandes energéticas el monte para proyectos de molinos que pueden estar 30 años, que ni siquiera se hacen cargo de desmontarlos después, ¿qué han obtenido a cambio? Si han obtenido algo, algún tipo de compensación, va a ser más barata su factura de la luz, pues ya vamos, ya la respuesta es que no lo va a ser, porque no hay ningún tipo de acuerdo de ese tipo. Es una entrega del territorio a la carta para beneficiarles y en ese sentido nos oponemos, porque pensamos que ese tipo de procesos que transforman el territorio de una manera tan importante, que transforman el paisaje, que degradan algo que para Cantabria es fundamental, que es precisamente sus entornos naturales y sus paisajes, pues se tendrían que hacer de una manera ordenada y se está haciendo precisamente de la manera contraria. Y en cuanto al modelo industrial, ¿qué defendéis, ¿qué defendéis desde Cantabristas? Pensamos que tiene que haber una planificación industrial, que no ha habido, ¿no? Cantabria, desgraciadamente, mucho antes ya de que empezáramos a trabajar con cantabristas, dejó pasar algunos trenes importantes en materia industrial. Y el hecho de no haber planificado el futuro de la industria hace 20, 30 años, pues nos está pasando factura ahora mismo, con un tejido industrial tan débil, ¿no? Y pensamos que es el momento, aunque vayamos bastante tarde, de tener una planificación industrial y empezar a pensar en qué clase de modelo queremos. Cantabria tiene tradición industrial, sigue teniendo una base industrial importante, pero las instituciones públicas también se tienen que implicar en favorecer esa reindustrialización, una reindustrialización que evidentemente tiene que ser diferente a la de los años 60 y 70 en Cantabria, pero que, a la industria de esos años, quiero decir, pero que tiene que ser parte del futuro, ¿no? Pensamos que es importante diversificar la economía y que este sector tenga un peso. Vemos con preocupación lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Bridgestone y en el caso de otras industrias que están cerrando y nuestra impresión es que desde las administraciones públicas no se están haciendo todos los esfuerzos que se debería por mantener estos sectores, porque pensamos que eso es mucho más importante que cualquier teleférico. Y yo creo que con eso lo digo bastante claro, también a nivel del esfuerzo público a la hora de poder mantener nuestro tejido industrial. Y bueno, con el cierre, bueno, el despido de todos estos empleados, por ejemplo, en Bridgestone, y el polígono industrial de La Pasiega en marcha, ¿cuál es la opinión de cantabristas de este polígono industrial? Es que el polígono de La Pasiega es un caso curioso, porque el polígono de La Pasiega, aunque no se ha explicado muy bien qué es, un polígono industrial no es, porque es un polígono en todo caso logístico, ¿no? Se supone que es como una especie de base de operaciones que ocupa una cantidad ingente de suelo, que se construye sin una demanda específica, porque en realidad no conocemos la demanda que tiene, y que sin embargo todos los partidos o los principales partidos de Cantabria se han lanzado a apoyar desde el principio, ¿no? Pues pensamos que no forma parte de ningún tipo de planificación de futuro, ni industrial ni territorial, que se ha llevado a cabo, se está llevando a cabo la obra en una zona en la que desde nuestro punto de vista no se debería hacer, porque estamos hablando, o estábamos hablando, tristemente, de algunos de los mejores suelos de Cantabria y que se van a utilizar, no se sabe exactamente para qué, con toda la falta de certezas que tenemos, incluso en torno a la cuestión de la estación intermodal. Yo creo que es significativo que se lleve a cabo una obra de estas características, con la inversión que supone, con la destrucción ambiental que supone, sin saber ni siquiera si el elemento o el eje central del proyecto, que era la estación intermodal, se iba a hacer. Pensamos que los beneficiarios de este tipo de proyectos, en primera instancia, son las constructoras que los desarrollan. Y creemos que el motivo fundamental que ha llevado a apostar por La Pasiega por encima de otras cuestiones ha sido pues, el beneficio inmediato que puede dar a unos pocos, y pensamos que Cantabria y el gobierno de Cantabria tiene que servir para otra cosa. Porque, o sea, no se sabe muy bien, entonces has dicho que para qué, si es para montar industria o es simplemente... Hay mucha niebla en torno al asunto, porque de hecho el puerto en su momento, Puertos del Estado, hizo un informe que decía que La Pasiega no tenía relación con el puerto, luego parece que sí que ha vuelto a tener relación con el puerto, no sabemos exactamente cuál es la función que tiene La Pasiega y yo creo que habría que ser claros, porque la gente igual está imaginando que La Pasiega es un lugar donde se van a sentar industrias, que van a crear muchísimo empleo, pero La Pasiega no es un polígono que tenga esa finalidad, es un polígono logístico, están diciendo, por lo tanto es un almacén al aire libre de unas dimensiones enormes que se supone que tendría que ser, no sé, que tener algún tipo de conexión, no sé si se conoce bien, ¿no? Lo que pensamos en definitiva es que no es la manera de hacerlo y que además Cantabria tiene alternativas si se quiere hacer eso. Tenemos el polígono de Orejo, por ejemplo, que está muy cerca, que también está conectado por ferrocarril y que está infrautilizado. Estaba la estación intermodal de Viernes ya operativa, que también hemos visto que tampoco es que haya generado
un gran impacto económico el hecho de que haya una intermodal ahí. No sé si la intermodal de La Pasiega lo va a generar, ¿no? Hay una falta de certeza, hay una falta de planificación que desde nuestro punto de vista hace que no sea justificable destruir una zona como la que destruye La Pasiega al coste que lo hace. ¿Y qué modelo industrial planteáis vosotros? Bueno, pues pensamos que hay que apostar por una industria innovadora que tenga raíces en lo que ya tenemos, ¿no? Hay, por ejemplo, elementos de los que partir, ¿no? En el ámbito de la industria sanitaria tenemos una base y una tradición en Cantabria de la que podemos partir y nos parece importante que se puedan desarrollar proyectos en esa línea. Hay que trabajar en la línea de industria innovadora, también en el ámbito del automóvil. En Cantabria tenemos tradición industrial, por ejemplo, ¿no? Y pensamos que precisamente a partir de esos sectores, con inversiones en esos sectores y con proyectos sólidos, se podría avanzar, ¿no? En cualquier caso, lo que creemos es que se tiene que apostar por un modelo diversificado y conectado con nuestro entorno. Y eso también implica tener una conexión con Europa y tener una conexión con la industria que tenemos cerca, que es la industria del entorno de Bilbao, y que pensamos que también tiene la industria de Cantabria que jugar un papel en ese entorno, en ese espacio industrial relevante en Europa que tenemos tan cerca. Y bueno, con temas también así un poco de actualidad como la salida del logo del Despre, Uh-huh. ¿cuál es vuestra postura? Bueno, nosotros pensamos que desde luego el tema del lobo, que es un tema complejo, y en ese sentido no somos en absoluto negacionistas de los problemas que puede generar la convivencia entre la especie y la ganadería. Pensamos que hay problemas que hay que atender y que hay que solucionar, pero pensamos que se ha hecho dejación durante muchos años. No se ha apostado por medidas preventivas, no se ha apostado por intentar favorecer la convivencia entre la ganadería y el lobo, y ahora se está intentando arreglar el problema deprisa y corriendo de una manera que no nos parece que sea la óptima, porque la eliminación de lobos no va a solucionar el problema. Y en ese sentido estamos en una línea diferente. Pensamos que hay que mantener, conservar la especie y garantizar medidas para que ésta sea compatible con el modelo ganadero y hacer inversiones en el ámbito de la ganadería. Destinar los fondos europeos que tenemos para esta cuestión y los fondos que sean necesarios a la implementación de medidas de prevención. La realidad es que el debate en Cantabria no puede ser lobo sí, lobo no, porque el lobo va a estar. El lobo está porque forma parte de los ecosistemas de Cantabria y tiene que estar. Y el elemento que tenemos que encontrar, y yo creo que es donde tiene que ir el debate, es cómo hacemos compatible, cómo hacemos que conviva el modelo ganadero, que es un modelo que se ha transformado muchísimo en las últimas décadas, con la pervivencia de la especie. Y ahí es donde deberíamos abordar el debate. Y eso implica también cambios e inversiones en el ámbito ganadero, en una modernización, en profesionalización y en medidas preventivas, ¿no? Lo que pensamos es que está haciendo un debate fácil, porque interesa generar la idea de que el lobo es el origen de todos los males de la ganadería. Y es una idea es una idea simplificada, que no recoge correctamente cuál es el problema que tiene la ganadería en Cantabria, que es un problema muchísimo más profundo que el lobo, sin negar que la cuestión del lobo sea problemática. Pero lo que está acabando con la ganadería en Cantabria no es el lobo. Y quien lo piense creo que está con las orejeras, intentando no ver toda la amplitud del problema. Creemos que hay que abordar el debate desde todos los puntos de vista, que también tienen que hablar los ganaderos, tienen que hablar los conservacionistas, tiene que hablar el conjunto de la sociedad y también tienen que hablar los técnicos y los expertos sobre esta cuestión y encontrar soluciones de convivencia, que es el espacio en el que nosotros estamos. Porque ¿cuál dirías tú que es el problema de la ganadería aquí en Cantabria? Es un problema estructural, ¿no? De que la ganadería desde la entrada en la Unión Europea está en una crisis absoluta y que la ganadería tal y como la conocíamos, en una economía como la actual, tristemente pues tiene muchos problemas de viabilidad, porque evidentemente las formas de trabajar han cambiado, la gente no está dispuesta a estar con el ganado 24 horas en el monte, en casa, hacer turnos para vigilar el ganado los domingos. Evidentemente todo eso ha cambiado, nadie quiere eso y nadie estamos apostando por un modelo de ganadería que te haga tan esclavo del trabajo como era antiguamente, pero toda esa variación del modelo ganadero, pues desde luego que tiene también unas consecuencias, ¿no? Lo hemos visto a nivel europeo, pues la falta de la baja rentabilidad que tiene la cuestión de la ganadería, que se ha intentado solventar con fondos europeos, con ayudas europeas, con las políticas de la PAC, pero que también requiere de políticas más profundas. Y luego yo creo que una orientación también. No se puede apostar a todo y yo creo que Cantabria tiene que tener una estrategia en el ámbito agroganadero que defina por qué tipo de ganadería queremos apostar. Si queremos apostar por la ganadería extensiva, pues tendremos que hacer una apuesta por eso, lo que implicará necesariamente no apostar por otras formas de ganadería, y si queremos apostar por la ganadería de leche, pues tendremos que hacer una apuesta por eso, ¿no? Que probablemente quizá por ahí no está el camino. Pero lo que hace falta
pienso en ese sentido es mojarse un poco y definir un modelo que queremos y que no queremos y a partir de ahí empezar a apoyar el sector. Desde luego que es un tema complejo, que trasciende más allá de Cantabria. Además, la crisis de la ganadería no es algo exclusivo ni propio de Cantabria, es algo general. Pero, por ejemplo, haber avanzado hacia modelos cooperativos podría haber sido un elemento que habría mitigado en gran parte esta crisis y en Cantabria no se hizo. Y pensamos que, oye, nunca es tarde para empezar a avanzar también hacia eso. Y bueno, en cuanto al tema de los menores extranjeros no acompañados, que el gobierno de Cantabria ha propuesto medidas para la expulsión de estos menores, ¿cuál es la postura desde cantabristas? La defensa de los derechos humanos y de los derechos de los menores, por encima de todo. Los menores procedan de donde procedan, tienen una serie de derechos en los estados como es España, que ha firmado convenciones de los derechos del niño, en cualquier estado que pretenda defender los derechos humanos, tienen unos derechos que impiden que se pueda enviar o deportar a menores de edad. Yo, tristemente, siento que esto se haya convertido en debate, porque pienso que hace 10 años nadie se plantearía que a menores de edad se les quiera deportar, porque se habría echado encima a cualquiera de un gobierno que quiera hacer eso y desgraciadamente en Cantabria vemos que se hace una utilización política. Además, es una utilización política por un motivo, porque es que no se puede hacer. O sea, independientemente de lo que moralmente pensemos, que a mí me parece deplorable, es que no se puede hacer legalmente. Y el gobierno de Cantabria lo sabe y está lanzando eso, pues yo creo que para contentar a un público, a un pequeño sector de público, que más bien está en el espacio de Vox, pero Partido Popular y Vox comparten mucho espacio, yo creo que comparten mucho espacio, sobre todo los dirigentes del Partido Popular de Cantabria y una parte de los dirigentes del Partido Popular de Cantabria que yo creo que están más con la cabeza en el espacio de Vox que con la cabeza en el espacio del PP, intentando contentar a ese sector con cosas que suenan como un poco a las políticas de Trump, o no sé, ¿no? Como la idea de expulsar aquí. Me parece grave, me parece lamentable que se utilicen las instituciones a sabiendas para este tipo de cuestiones con un tema además tan serio como la protección de los menores. Es que no les puedes enviar a su país así de cualquier manera sin garantías, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Y en eso pues, nos hemos posicionado, que nos parece lamentable y nos parece grave. Bueno, desde estos puntos que tú has dicho, como Vox o el PP, algunos califican a cantabristas como extremistas. ¿Cómo respondes a estas acusaciones? Hombre, que nos califiquemos de extremistas, pues me parece que tiene hasta gracia, ¿no? Bueno, pues que la opinión es libre. Yo entiendo que, desde luego, claro, nosotros es que defendemos posicionamientos que son antagónicos a los de Vox. Entonces, lógicamente, entiendo que mucha gente que esté en ese espacio político pues no nos vea con buenos ojos, pero bueno, bienvenidos a la democracia, ¿no? Si hay opiniones diferentes, nosotros defendemos un modelo que, como digo, es contrario, es antagónico a lo que ellos defienden y desde nuestro punto de vista, pues el extremismo está claro dónde está. Y nosotros, si la pregunta, o por lo menos me hago esta autopregunta, es si nosotros nos consideramos extremistas, pues en absoluto no. ¿Qué opinas del auge de la ultraderecha aquí en Cantabria? Bueno, pues que es preocupante. A mí me preocupa en el sentido de que está permeando en discursos que no se veían hace muchos años, está permeando en una parte de la derecha que quizá no estaba en esas coordenadas, ¿no? Un poco lo que decía con el tema del Partido Popular. Yo veo que hay dentro del Partido Popular y además dentro del gobierno de Cantabria, veo que hay un alma un poco boxera por ahí detrás, ¿no? Hay alguna idea un poco que está pululando que es pertenece al espacio político más de la extrema derecha que de la derecha que hemos conocido anteriormente. Me preocupa porque se hace una utilización política de cuestiones que creo que no se tendrían que utilizar, que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con la convivencia y que al final creo que nos perjudican a todos y a todas, porque vivimos en una sociedad que es diversa, que es indiscutiblemente diversa, donde tenemos que convivir personas de diferentes orígenes, que tenemos diferentes lenguas maternas, que tenemos diferentes formas de ver el mundo y vamos a tener que convivir. Y ante eso tienes dos opciones, la opción de aceptar que vamos a tener que convivir y trabajar para que todos convivamos, que tengamos derechos, que vivamos bien, o la opción de considerar que tu vecino es tu enemigo. Y entiendo que esa opción moviliza emociones profundas de odio, de miedo que puede tener la gente al cambio social, pero no es el camino, no es el camino que tenemos que adoptar. Y en ese sentido me parece preocupante. Bueno, y con un poco de visión a futuro, habéis tenido el 11 de mayo un evento ahí en Puente San Miguel. ¿Qué balance haces desde este evento? Pues muy positivo, porque para cantabristas era un momento, bueno, de paso, de transición ya o de preparación para las elecciones de 2027, que todavía quedan media legislatura, pero los tiempos políticos cada vez
son más cortos y ya tenemos la vista puesta en mayo de 2027. Creemos que estamos en una etapa diferente, que Cantabristas ha ganado pues, espacio, que Cantabristas ha ganado visibilidad y sabemos, porque lo percibimos, porque lo hablamos, que estamos en disposición y estamos cerca de poder estar en el Parlamento de Cantabria en 2027 y lo que queríamos trasladar en ese acto era un poco pues, ese momento político en el que estamos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de Cantabristas para estos 2 años? ¿Cuál es el trabajo que vamos a hacer? Y empezar a andar ese camino que nosotros confiamos y pensamos que nos va a llevar a estar en las instituciones de Cantabria y también en varios ayuntamientos y hacia allá vamos. Porque, ¿cuál es el objetivo de Cantabristas para las autonómicas? Exactamente ese, estar en el Parlamento de Cantabria, entrar al Parlamento de Cantabria, que es un objetivo y que pensamos que es una realidad muy posible en el camino en el que vamos, y estar también en los principales ayuntamientos, que es uno de los aspectos en los que estamos trabajando también, generar grupos de trabajo en los municipios que pueda servir para presentar candidaturas solventes para las elecciones municipales. Y entonces estamos en ese proceso de crecimiento, que es un proceso de crecimiento importante y continuado a lo largo del tiempo, pero que ahora pues, se va acelerando, ¿no? También con la vista puesta en ese objetivo que para la gente cantabrista, pero también para la gente de la izquierda en Cantabria, que yo creo que lleva muchos años esperando que haya un proyecto político que tenga la posibilidad de incidir, la posibilidad de estar en las instituciones y que plantee las cosas de esta manera, pues yo creo que es un momento ilusionante y que bueno, nuestro compromiso es seguir adelante y conseguirlo. Porque, ¿qué papel esperáis jugar en el Parlamento Cantabria en 2027? Pues vamos a jugar un papel muy parecido al que estamos jugando ahora, que es hacer y ser la oposición, que desgraciadamente, desde nuestro punto de vista, lo estamos siendo por incomparecencia de quienes estaban llamados a serlo, porque tienen más apoyos electorales y porque tienen diputados en el Parlamento de Cantabria. Nuestra idea es continuar en la senda de lo que hacemos y hacerlo con más voz, hacerlo también con nuestro papel en el Parlamento de Cantabria, que nos va a permitir acceder a más información, nos va a permitir poder incidir más, nos va a permitir tener más medios para hacer lo que estamos haciendo, pero nuestra idea es continuar en la senda del trabajo que ya estamos realizando, que creemos honestamente que es bueno y que se ve limitado por estar fuera del Parlamento de Cantabria, pero que pensamos que va a tener incidencia una vez estemos ahí. Lo que buscamos también pues es elevar un poco el nivel del debate político. Y yo creo que en esto, además, no solo lo pensamos cantabristas, lo piensa gente de otros partidos políticos, también de los que están en el Parlamento de Cantabria, que el hecho de que nosotros estemos seguramente haga que los debates en ciertas cuestiones se amplíen y se profundicen más, porque nosotros vamos a plantear cosas que hasta ahora no estamos escuchando ahí dentro, ¿no? Y pensamos que es importante que se escuchen porque en la calle están y porque miles de personas piensan como pensamos nosotros y nosotras. Porque, ¿qué habréis aprendido? ¿Cuál consideras que es el aprendizaje desde 2018 hasta ahora? Buah, hay muchos, ¿no? Es que se podrían decir muchas cosas. Por un lado, que es complicado, que lo sabíamos, pero claro, lo vas viendo en el camino, ¿no? Que es complicado porque la política en Cantabria es una política en la que estás compitiendo con partidos que tienen medios muchísimo más grandes o que tienen muchísimos más medios que tú, medios económicos, materiales, la capacidad de llegar a medios de comunicación es muchísimo más grande que la que teníamos nosotros, sobre todo en un inicio, y es muy difícil abrirte espacio en ese panorama, ¿no? Pero también, bueno, hemos visto que con trabajo se puede conseguir y se pueden hacer las cosas. Y a mí me parece que, bueno, es un ejemplo positivo de que realmente el trabajo riguroso y serio tiene valor y que la gente lo valora. Aunque eso lleve un proceso que lleve un tiempo. Tampoco cuando montamos Cantabristas pensamos que íbamos a estar en el Parlamento de Cantabria al día siguiente, ¿eh? Sabíamos que iba a ser un camino largo, que hay que ganarse la confianza de la gente, que la gente vea que este proyecto tiene solidez, que no estamos aquí para estar 2 días y marcharnos, sino que tenemos la voluntad realmente de trabajar por Cantabria y yo creo que poco a poco se ha ido viendo. Y también hemos aprendido, y si me permites ya que concluya con eso esta pregunta, hemos aprendido que hay mucho por aprender siempre. Aunque nosotros, bueno, somos gente, muchos que, yo en mi caso, que puedo haber ido a la universidad, que puedo pensar que sé de muchas cosas, que he aprendido de tal, que he estudiado mucho, que siempre tienes mucho que aprender, de todo. Y vas viendo cómo tienes que conocer Cantabria en profundidad, tienes que conocer lo que piensa la gente de Cantabria en profundidad, tienes que escuchar opiniones que son como la tuya, pero también opiniones que son diferentes a la tuya, y eso te lleva a hacer mejores propuestas, a tener mejores planteamientos y a poder dar respuesta a los problemas que tiene Cantabria, que al fin y al cabo por eso estamos. Pues muchas gracias por estar aquí en Galerna Press. Bueno, gracias a vosotros.